Buenas, hoy estamos otro día más aquí en la casería. Hoy vamos a probar la sidre casero. ¿Acordáis vos cuando lo mallamos? Esto va poco a poco pingando y va apretándose a lo largo del día hasta que acaba de echarlo todo. Pues ya está para ello. Por cierto, ¿acordáis vos para unas semanas cuando vos enseñé los pomares? Pues mirad ahora cómo están. Tan ácidas. Esta ya no está ácida. Bueno, a lo que íbamos. Vamos a probar esta sidra casero y voy a explicaros unas cosines. El corcho hay que guardarlo siempre para después de acabar volver a tapar la botella. Vamos a tener una mano cuando echemos el culete. Agarramos el vaso y hay que escurrir el brazo para arriba. Hay tres cosas que hay que conocer, que son el pegue, el espalme y el aguante. El pegue y el residuo este fino que deja. El espalme y es lo que tarda en desaparecer la espuma de la superficie. Y ahora, por último, lo que hay que saber viendo un culete y el aguante. Que si desaparece rápido el gas y que esa sidra y es malo. A ver, ¿quién quiere un culete por ahí, collacios? Mirad cómo quedó la botella. Así no es como tiene que quedar aquí en Asturias. Bueno, y con esto despedimos el capítulo de esta semana. Vémonos la semana que viene.